En el extremo sur del continente, allí donde el viento corta y los bosques parecen interminables, ocurrió lo imposible. El imperio inca, orgulloso, imponente y acostumbrado a avanzar sin oposición, desplegó miles de guerreros de élite para conquistar nuevas tierras. Pero en su marcha hacia el fin del mundo, se encontraron con algo que jamás habían visto. Un pueblo que no conocía la palabra rendición. Ese pueblo era el mapuche, maestros de la lanza, cazadores silenciosos del bosque, guerreros forjados por la tierra, el frío y la resistencia ancestral. No tenían fortificaciones monumentales ni ejércitos permanentes. No adoraban a reyes ni levantaban ciudades gigantescas. Pero poseían algo aún más peligroso para un imperio: una voluntad indomable. Cuando ambos mundos chocaron, lo hicieron con la fuerza de dos tormentas opuestas. Los incas avanzaban en formación perfecta, como un solo organismo de bronce y disciplina. Los mapuches respondían como sombras, moviéndose entre árboles, ríos y humedales, atacando y desapareciendo antes de que el sol alcanzara a iluminarlos. 3 días completos rugió la tierra. 3 días en los que las lanzas chocaron como animales salvajes, en los que los honderos incaicos lanzaron proyectiles a velocidades impensables, y en los que los guerreros del bosque aparecían y desaparecían como si el paisaje mismo los protegiera. Ni siquiera el imperio más grande de Sudamérica pudo romperlos. Esta es la historia del día en que el sol, símbolo del poder inca, se detuvo frente a la espesura. La historia del encuentro entre un imperio que avanzaba como un río de soldados y un pueblo que defendía cada árbol como si fuera su propio corazón. Un choque tan feroz que cambiaría para siempre la frontera del mundo andino. Aquí comienza la crónica de los inmortales, un relato donde el acero se mezcla con la raíz del bosque, donde las leyendas se niegan a morir, donde un pueblo sin reyes desafía a un imperio que lo tenía todo. Y aún así, no pudo someterlos. Antes de que llegaran los colonizadores europeos, antes de que las grandes ciudades crecieran, antes incluso de que se dibujaran los mapas del continente, ya había un conflicto silencioso forjándose en el sur. Un conflicto que pocos recuerdan, pero que definió el límite del Imperio del Sol. La batalla del Maule no fue solo un combate. Fue un choque cultural, estratégico y simbólico. El Imperio Inca, en su máxima expansión, marchaba hacia territorios que creía fáciles de dominar. Pero al sur del río Maule, la historia tomó un rumbo distinto. Porque allí vivía un pueblo que jamás se arrodillaba. Hoy reviviremos esa batalla olvidada, ese choque sin vencedores que definió el límite natural del mayor imperio del sur. Prepárate para escuchar la historia del día en que los guerreros del bosque detuvieron al imperio del sol. Antes de la batalla, antes del choque de lanzas y la oscuridad del bosque, existía un imperio que parecía imposible de detener. El Tahuantinsuyo, el gran imperio inca, no solo dominaba miles de kilómetros de territorio, dominaba también la logística, la organización y la disciplina militar como ninguna otra civilización de Sudamérica. Su expansión no era improvisada. Era una maquinaria que había sido perfeccionada por generaciones. Una red de administradores, ingenieros y capitanes que transformaban cualquier territorio conquistado en una extensión perfecta del corazón del Cusco.
Allí, incluso las montañas parecían obedecer al imperio del sol. Los Aucaruna, los guerreros incas, eran reclutados entre los pueblos integrados al imperio. Cada uno entrenado para marchar días enteros sin descanso. Podían recorrer más de 20 kilómetros diarios con armas, provisiones y herramientas, sabiendo que cada paso era importante. Porque el sol, su dios supremo, debía avanzar siempre. La columna vertebral de esa expansión era el Capac Ñan, la red de caminos más impresionante construida en el continente americano. Más de 40.000 kilómetros de rutas que atravesaban cordilleras, desiertos, valles y ciénagas. Gracias a esos caminos, un ejército podía moverse más rápido de lo que cualquier enemigo podía anticipar. Los capitanes incas no eran simples comandantes. Se les entregaba autoridad política, militar y administrativa. Hombres como Apu Kiskis habían derrotado rebeliones gigantescas y reorganizado territorios completos. Cuando ellos llegaban, no solo llegaba un ejército, llegaba el orden del imperio. Las unidades militares estaban perfectamente divididas según habilidades y edades. Lanceros que formaban muros humanos, honderos capaces de lanzar proyectiles a más de 100 kilómetros por hora, tropas de élite armadas con macanas y hachas de bronce. Era un ejército pensado para la guerra frontal, la presión constante y la disciplina absoluta. Y detrás de todo eso había una idea poderosa: la expansión del sol. El imperio inca no conquistaba por ambición individual, sino porque creía que los pueblos sometidos obtenían protección, caminos, tierras fértiles y estabilidad. Para ellos, la conquista era parte del equilibrio del mundo, y casi nadie se resistía. Por eso, cuando las tropas incaicas avanzaron hacia el sur, hacia las tierras del Maule, estaban convencidas de que ocurriría lo de siempre, que los pueblos locales entregarían tributo, negociarían alianzas y aceptarían al Zapa Inca como señor del territorio. Nunca imaginaron que esta vez la historia tomaría un rumbo completamente distinto. Frente a ellos no había un reino, no había un palacio que capturar, un rey que someter o una ciudad que bloquear. Había algo mucho más difícil de quebrar: una red de clanes autónomos, un pueblo descentralizado, un enemigo sin un punto débil claro. Por primera vez, el imperio se enfrentaba a un pueblo que funcionaba bajo reglas completamente diferentes. Cada kilómetro que los incas avanzaban hacia el sur, los alejaba más del terreno que dominaban y los acercaba al territorio donde el bosque mandaba. Allí, la disciplina perfecta del imperio estaba a punto de encontrarse con una resistencia que nadie había previsto. Así comenzaba el preludio de la Guerra del Maule. Mientras el imperio inca avanzaba hacia el sur, se encontró con un territorio que no encajaba en ninguno de sus modelos conocidos. Allí vivía un pueblo sin reyes, sin grandes ciudades, sin fortificaciones de piedra, pero con una cohesión interna que ningún conquistador había podido romper. Ese pueblo era el mapuche. Los mapuche estaban organizados en pequeñas comunidades llamadas lov, clanes familiares que ocupaban bosques, ríos y llanuras. Cada lov tenía un lonco, un líder elegido por sabiduría, experiencia y respeto. No por linaje, no por herencia. Era una estructura social flexible que permitía adaptarse a cualquier amenaza sin perder identidad. En tiempos de guerra, los mapuche elegían un toqui, un líder militar temporal que debía demostrar su capacidad con hechos, no con palabras.
El toqui era seleccionado mediante pruebas, relatos de batallas previas y maniobras tácticas. Solo quien probaba su habilidad podía cargar el hacha de piedra que simbolizaba el mando. Este sistema no solo hacía a los mapuche más resistentes, los hacía imposibles de decapitar políticamente. Si un lonco caía, otro tomaba su lugar. Si un toqui moría, en cuestión de horas era elegido uno nuevo. Un imperio acostumbrado a negociar con reyes y jerarquías fijas no podía comprender un modelo así. Los jóvenes guerreros, los Huaychafe, entrenaban desde pequeños. Aprendían a usar lanza, macana, boleadora y arco. Conocían cada sendero, cada raíz, cada río y cada árbol como una extensión de su propio cuerpo. Para ellos, el bosque no era un escenario, era su armadura, su escudo y su aliado. Los cronistas posteriores describen a estos guerreros golpeando sus lanzas contra el suelo durante las asambleas, marcando su disposición para pelear. Ese gesto no era simbólico, era una declaración ceremonial de guerra. Un voto que no podía romperse bajo ninguna circunstancia. La sociedad mapuche tenía algo más poderoso que cualquier armamento metálico: autonomía total. Ningún clan dependía de un centro político. Ninguna aldea necesitaba órdenes de una capital distante. Si una zona era atacada, las demás acudían sin esperar un decreto. Era una red viviente de resistencia. Entre los primeros líderes históricos o legendarios de esta época destacan figuras como Michimalonco y otros toquis locales. Eran comandantes que peleaban en primera línea, no desde la retaguardia. Su ejemplo mantenía la moral alta y convertía cada enfrentamiento en una prueba de honor. Cuando los incas cruzaron la frontera del Maule, esperaban encontrar a un pueblo dispuesto a negociar. Pero no hubo emisarios, no hubo tributo, no hubo discursos de rendición, solo silencio, silencio de bosque, silencio de observación, silencio de guerreros que ya habían decidido resistir. El imperio más organizado del continente estaba a punto de descubrir que había entrado en un territorio donde la autoridad no se imponía, se ganaba, y donde ningún ejército, por grande que fuera, podía avanzar sin pagar un precio enorme. El Maule comenzaba a despertar. Cuando los primeros exploradores incas llegaron al valle del Maule, quedaron desconcertados. No había delegaciones, ni emisarios, ni señales de sumisión. Solo un bosque silencioso. Un silencio tan tenso que los capitanes comprendieron de inmediato que aquello no sería una campaña común. Los mapuche observaban desde la espesura. No atacaban, pero tampoco evitaban ser vistos. Se movían como sombras entre los árboles, estudiando cada paso del ejército inca. Para ellos, el Maule no era una frontera, era un santuario natural que debían defender a cualquier precio. El terreno era perfecto para una guerra irregular. Bosques densos, colinas bajas, humedales que podían tragarse un batallón entero si avanzaba sin precaución. Los incas estaban acostumbrados a brillar en el altiplano abierto. Aquí, el terreno brillaba en su contra. Cuando los mensajeros regresaron al campamento imperial con la noticia de que los mapuche no aceptarían tributo, el general inca comprendió que esta campaña estaba a punto de convertirse en una guerra. Una guerra que no se resolvería con diplomacia, sino con resistencia pura. Los loncos y caciques mapuche se movieron rápido. Enviaron señales sonoras, tallas en madera y mensajeros a lo largo de los valles. La trutruca comenzó a resonar desde colina en colina,
avisando que el invasor del norte ya estaba cerca. Era el llamado ancestral a la unidad. En cuestión de horas, los guerreros Whitechapel comenzaron a reunirse. Golpeaban sus lanzas contra el suelo, comprometiéndose públicamente a luchar. Ese estruendo marcaba el inicio de un ritual que no podía ignorarse: la elección del Toki, el comandante supremo del conflicto. El Toki elegido debía demostrar su valor, estrategia y rapidez mental. No heredaba el cargo, lo ganaba. Y cuando recibió el hacha de piedra, símbolo del mando, todos los Love comprendieron que el combate ya no era una posibilidad, sino una certeza. Con ambos pueblos listos para la guerra, el choque era inevitable. Los incas avanzaron en formación compacta, llevando honderos protegidos por lanceros. Era la estrategia que había derrotado a pueblos enteros, pero el Maule no era un valle dócil, y los mapuche no eran enemigos previsibles. El primer día, los incas lograron avanzar. Su disciplina y su armamento superior les permitió empujar a varios grupos mapuche hacia zonas menos favorables. Las crónicas indican que ese día, en términos puramente militares, los incas llevaron la ventaja, pero no pudieron quebrar la línea mapuche. Cuando el sol cayó, los guerreros del bosque se retiraron ordenadamente. No huyeron, no se desorganizaron. Solo retrocedieron para reagruparse. Aquello dejó perplejos a los capitanes incas, que esperaban un derrumbe total tras un enfrentamiento tan duro. Se equivocaron. El segundo día, los mapuche cambiaron por completo la dinámica. No esperaron un choque frontal. Atacaron desde ángulos inesperados, desde los costados y desde el bosque profundo. Eran golpes relámpago, emboscadas, lanzas ligeras arrojadas desde distancias imposibles de calcular. Los grupos mapuche golpeaban, se dispersaban y reaparecían en otro punto. Era como pelear contra el propio paisaje. Los incas se vieron obligados a abrir sus formaciones, perdiendo la ventaja táctica que siempre les había dado victorias aplastantes. Las boleadoras mapuche derribaban lanceros. Las macanas destrozaban escudos. Los dardos arrojadizos obligaban a los incas a cubrirse constantemente. Ese día, por primera vez, el imperio cedió terreno. El sol, símbolo de su poder, comenzaba a filtrarse entre las sombras del bosque. El tercer amanecer encontró a ambos ejércitos exhaustos. Ya no había líneas perfectas ni ataques limpios. Todo era un combate caótico, cercano, brutal. Polvo, sudor, gritos, madera quebrándose y bronce chocando contra piedra. Nadie retrocedía, nadie cedía, nadie aceptaba perder. La batalla se fragmentó en decenas de pequeños duelos, en choques breves y violentos que duraban segundos. Un guerrero mapuche podía caer, y de inmediato otro ocupaba su lugar. Un soldado inca podía avanzar, solo para encontrarse con una lanza salida del follaje. Al caer la tarde del tercer día, ambos bandos se retiraron al mismo tiempo. No porque estuvieran derrotados, sino porque estaban vacíos. Ninguno había podido romper al otro. Ninguno había podido imponerse. Habían llegado al límite de su resistencia. Por primera vez, desde su expansión, el imperio inca enfrentaba algo que jamás había visto. Una guerra sin vencedor, sin capitulación, sin avance territorial. Los mapuche habían detenido a la máquina militar más eficiente del continente. No había triunfo que celebrar, pero tampoco había derrota. Era un equilibrio salvaje, un empate imposible.
A los ojos del imperio, aquello era inaceptable. A los ojos del bosque, era apenas el comienzo. Y así, cuando el polvo del Maule finalmente se asentó, el continente entendió una verdad que ni el tiempo ni los imperios pudieron borrar. El sol inca, orgulloso, brillante e imparable, encontró en el fondo del sur algo que jamás había enfrentado. Un pueblo que defendía su libertad con la misma fuerza con la que defendía su tierra. Un pueblo que no tenía reyes, que no tenía palacios, que no tenía oro, pero que tenía algo aún más poderoso: la determinación de no arrodillarse jamás. Los incas regresaron al Cusco con un mensaje que resonaría como un eco incómodo en los pasillos del poder. Más allá del Maule viven los hombres que no se someten. Y ese mensaje se volvió mito, se volvió advertencia, se volvió leyenda, porque el imperio más organizado de Sudamérica, aquel que transformó montañas, domó desiertos y conectó mundos enteros con caminos sagrados, no pudo atravesar el bosque. Los mapuche no celebraron aquella resistencia como una victoria. Para ellos, defender su territorio nunca fue un acto de gloria, sino un deber. Pero, sin saberlo, ese día sembraron una semilla que sobrevivió siglos, imperios y catástrofes. Una semilla que aún hoy late en cada historia de lucha, en cada río del sur, en cada árbol que guarda silencio. Porque el Maule no fue solo una batalla. Fue el instante exacto en que el continente entendió que hay pueblos que nacen libres y que morirán libres.